¿qué tal? Bienvenidos a su programa Mujer Es. Estoy súper contenta porque el día de hoy terminamos nuestra tercera temporada del programa Mujer Es. Entonces, pese a que estuvo el COVID y que estuvimos un poco medio en receso, acatando obviamente todas las normas de las autoridades, pues el día de hoy terminamos nuestra tercera temporada. Lo pudimos lograr, los hicimos pues a través de estos en vivos, a través de la colaboración, la participación desde casa de las maravillosas otras 9 mujeres que siempre me están acompañando en el programa, cosa que se los agradezco de verdad muchísimo porque tuvieron toda la disposición y hablamos, pues quieran o no, o sea, ya nos echamos 10 programitas al aire de esta tercera temporada. Se acordarán que con Pat, y bueno, si no se acuerdan pueden ir al podcast, si hay un tema que quieran como que escuchar otra vez o que les llame la atención o que tengan alguna duda, pues pueden escucharlo y también pueden escribirnos para cualquier situación. Con Pat estuvimos hablando acerca de las conductas espejo que de repente dañan nuestras relaciones. Con Elenita Valerdi estuvimos hablando acerca ya de la contención y de cómo hemos vivido el COVID, sobre todo desde los niños y los adultos mayores, cómo ellos despiertan su creatividad, empiezan a trabajar desde estas situaciones. Hola Arturo, ya se van uniendo, Rula, Esteban, Sandy, gracias por vernos. Con Ana Pau Guzmán también estuvimos platicando acerca de cómo mantenernos sanos tanto en nuestro cuerpo, alimentarnos bien, en nuestros pensamientos, tratar de tener una buena energía. Hola Rula. Todo ese tipo de cosas, nos dio muchísimos tips. Si quieren síganla en sus redes porque ya tiene recetas, tiene ejercicios, tiene meditaciones, tiene un buen de cosas para hacer. Después también con Ana Caro Saavedra estuvimos hablando acerca de cómo a través de la meditación poder mantenernos positivos, incluso de repente también la situación de pues incluso con su niña, ¿no? Que tiene una bebita y cómo ella poco a poco fue restableciendo esta parte también de pues el trabajo, lidiar con su bebé, estar en casa, ver todas esas situaciones. Después Andy, por otro lado, bueno, pues estuvimos también con ella solidaria en temas de autocuidado, que nos está pasando tips que vamos a estar publicando, pero ella pues recién tuvo también a su bebé y tiene un bebé muy pequeñito, no tenía en ese momento como ayuda, entonces estuvimos nada más mandando tips directamente en vivo, no, pero sí, obviamente desde ya porque pues somos seres humanos, somos mujeres y así nos pasó obviamente a muchas. Después también con Anilú estuvimos checando acerca de cómo poder acercarnos y cómo vender mejor a través de redes sociales. Sí, cómo de repente el mercado cambió, las ventas cambiaron, cómo el reinventarse, el hacer las cosas más fáciles para los consumidores, el tener realmente el poder llegar al target y hacerle todo este proceso de adquisición de productos mucho más fácil y también pues cómo poder reinventarse y potenciar su marca a través de redes sociales. También con Lilian estuvimos platicando acerca de la disciplina inteligente, cómo lograr cambiar realmente nuestros hábitos, empezar poco a poco, ir reencuadrando, saber exactamente hacia dónde vamos, etcétera. Muchas cosas y tips súper importantes que nos dieron. Con Sandra Rosete, estuvimos viendo también esta parte de la imagen y las emociones, cómo afecta y cómo nos ha afectado en esta contención el subir y bajar de nuestras emociones, y eso también cómo afecta en nuestra imagen ahorita que pues todos los medios digitales de repente estamos ahí presentes y necesitamos también
pues cuidar e ir de la mano con eso, y cómo también la imagen nos ayuda también a poder gestionar de una mejor manera nuestras emociones. Y bueno, también recuerden que en el grupo de Facebook de Mujer Es hemos tenido talleres, conferencias totalmente gratuitas. Empezamos con el taller de la creatividad como manera para alcanzar tus metas. Después Elenita Valerdi nos dio esta plática acerca de, bueno, tu media naranja resulta un cuarto de limón, que ya está su taller. Entonces, si quieren, por favor, chequen con ella en sus redes sociales y pueden, yo creo que todavía ingresar, y creo que va a abrir un nuevo grupo a partir de junio, me parece, a finales de junio o julio. Y la verdad es que me estaba comentando que su comunidad ahorita en el primer taller está súper padre, porque están mujeres de Estados Unidos, de diversas partes también de México, entonces se están nutriendo súper padre. Si quieren, yo creo que es una gran oportunidad para que la pueden aprovechar muy bien. También está Gaby Pérez Bazán, que nos está ayudando como en este reset que estamos haciendo, cómo hacer una agenda productiva. Este jueves es nuestra segunda sesión o la tercera sesión, y están en vivo de 5 a 7 de la tarde, no se lo pueden perder. Y vamos a seguir generando contenidos, tanto talleres como conferencias. Mándenos los temas también que les interesan para poder consultarlos e ir preparándoles cosas. Se está formando también una comunidad muy padre en el grupo de Facebook de Mujeres. Muchísimas gracias por estar ahí y por aprovechar también todas estas maravillosas mujeres que siempre están dispuestas a compartir sus conocimientos y ayudar de la mejor manera posible ante esta contingencia, para que podamos salir airosos y adelante. Y bueno, obviamente para cerrar con broche de oro, estamos ya conectándonos, no tarda en conectarse con nosotros Sol Salinas. Ustedes saben que ella es psicoterapeuta, pero está enfocada específicamente en el tema de sexualidad, no nada más en cuanto a lo que es y todo ese tipo de cosas, específicamente como sexóloga, sino más bien en la prevención y en la ayuda para evitar el abuso tanto a nivel infantil como a las mujeres, y en general evitar como este tipo de conductas. Sol es súper profesional y aparte ha trabajado de verdad incansablemente en escuelas públicas en la sierra, capacitando maestros en diversas fundaciones que se dedican a rescatar a mujeres que son víctimas ya sea de violencia intrafamiliar, de trata de personas. Entonces tiene una gran experiencia, pero sobre todo tiene un gran corazón y sabe perfectamente tratar de manera tan humana esta situación. De verdad, yo me siento muy honrada de que el día de hoy esté con nosotros y que podamos hablar de este tema de esa manera, ¿no? Ya se está conectando, se acaba de unir. Hola Sol, ya por favor te queremos ver. Y obviamente es como les decía, un placer y un honor estar con ella para hablar, que conoce perfectamente bien el tema, para empezar a abordarlo. Obviamente es un tema muy delicado, que es precisamente la prevención del abuso infantil, ¿sí? Pues ya únete, Sol, ya vi que ya estás aquí. Nada más danos por favor el unirte al en vivo y para que ya te podamos ver y escuchar, y ya pues podamos obviamente empezar directamente con el programa.
Bueno, es como les comentaba, de repente el tema es algo delicado. Cuando hicimos la planeación de todo lo que sería este año y nos alcanzó un poquito más para el siguiente año, lo hicimos sin pensar que íbamos a tener esta contingencia y sin querer. La verdad es que muchos de los temas se ajustaron totalmente a lo que hemos estado viviendo. Lamentablemente, la violencia intrafamiliar, la violencia a las mujeres y el abuso también a los niños se ha incrementado durante esta situación. Sol, ya eso, muy bien, Sol, ya estamos aquí. Está viendo y estamos nada más esperando que aparezca, pero les decía, es un hecho que tenemos que definitivamente hablar, estar con la información correcta y también prevenir y cuidarnos mucho. ¡Bienvenida! Sigo con las personas que están conectadas, perdónenme por favor. Mira, no te preocupes. Perdón, ya te interrumpí, pero aunque ustedes no lo crean, todavía vemos personas que no usamos Instagram. Entonces, en la vida lo había usado. O sea, abrí una cuenta hace un año, jamás hice nada con ella, ahí tiene mi foto. Y obviamente cuando hablé con tu equipo, que son tan hermosas como tú, tan amables, tan pacientes, bien gentiles todas, pues ya estaba yo lista, pero me dice, es que tiene que ser a través de la aplicación, y yo lo tenía en el explorador. Entonces, bueno, todo este tiempo, amiga, que hiciste favor de hacer esta introducción, pues entre Sandy y yo estamos acá, mi Sandy tan linda, tan paciente. Discúlpenme, por favor. No, nada. Bienvenida, amiga querida. Pues les decía nada más que realmente para mí es un placer y que el día de hoy estamos cerrando la tercera temporada de Mujeres, a pesar de la contingencia, a pesar de todo, estamos aquí y que definitivamente es un gran placer estar contigo hoy hablando de este tema porque sabemos que te dedicas de manera incansable a trabajar por la prevención del abuso tanto en mujeres como en niños y que es un tema delicado, pero es un tema que existe, es un tema que se ha incrementado y que es muy importante hablarlo. Entonces, para comenzar, querida Sol, me gustaría, uno, que existir un abuso infantil y dos, ¿cuáles son las situaciones? Obviamente yo entiendo que debe ser un dolor muy grande, pero por las que de repente nos evadimos, no lo vemos. ¿Cuáles son esos avisos, esos focos rojos que nosotros necesitamos tener a la vista para percatarnos de que alguien cercano está en peligro o está sufriendo un abuso? Ok. Bueno, amiga, pues gracias de nuevo por la invitación, también para mí es un placer estar contigo y aprovecho para felicitarte por el cierre de esta temporada. Qué bárbaras, tanto tú como mis otras compañeras del programa que de verdad se han sobrepuesto a todo. Te felicito, hermosa, de verdad, porque de por sí la vida es difícil y brillar en la vida es difícil, y en estos tiempos es 10 veces más, y tú lo has conseguido, así que te felicito, hermano. Gracias por abrir estos espacios, porque sí, definitivamente hablar de abuso sexual es, como tú lo venías diciendo en la introducción, es tan complicado, tan delicado, pero no porque tengamos que mantenerlo en secreto. Realmente, antes de responder tu pregunta, quiero compartir esto. El gran aliado del abuso sexual es el secreto. Entonces, no se trata de que no lo hablemos, no se trata de que perpetuemos ese secreto, es algo que se tiene que hablar en voz alta. Pero cuesta mucho trabajo porque la mayor parte de los abusos sexuales se dan adentro de la casa, con los miembros de la familia o desde los miembros de la familia.
y eso lo vuelve sumamente complicado. Como tú lo explicabas igual al principio, tan solo el hecho de hablar de violencia contra mujeres es bien difícil, ¿no? O sea, que nosotras como mujeres podemos decir que estoy sufriendo violencia de mi pareja o yo soy violenta con mi pareja, porque también pasa, es difícil. Imagínense ahora un niño, una niña que está aprendiendo a vivir, que desconoce muchas cosas, que son manipulables fácilmente, pues evidentemente se vuelve mucho, mucho más complicado. Y ahí es donde el abusador o la abusadora, que hay abusadoras pero en menor frecuencia, ahí es donde se instala y se aprovecha de que el niño o la niña no va a decir nada porque no entiende qué le está pasando, porque ignora si lo que está pasando es correcto, porque el abusador o la abusadora le va a decir, no le digas a nadie, si le dices a alguien te voy a pegar, voy a matar a tu mamá, le voy a hacer lo mismo a tus hermanos, nadie te va a creer, etc. Entonces, para empezar a dirigirnos a esta pregunta que haces, hermosa Ara, de cómo nos damos cuenta, pues bueno, es fundamental eh, estar muy pendientes de la conducta de las niñas y los niños. Uh-huh. Es decir, si tu niña, tu niño es súper alegre y activo y van a la fiesta y juega y se sube con los otros amiguitos a la resbaladilla y vamos, es amiguero o amiguera, tiene una convivencia sana y saludable, pues. Y de repente tú notas que se empieza a aislar, que ya no quiere, que le da miedo, que se para atrás de ti, o sea, que empieza, a lo mejor yo estoy exagerando estos eventos para poderlos contrastar, pues, ¿no? Para poder dar el ejemplo. Pero si tú estás notando que tu hijo o tu hija está teniendo una alteración en la conducta de cómo es regularmente, esto persiste, algo está pasando. Porque a lo mejor un día le dolía la panza, comió muchas golosinas y no quería jugar, tenía sueño, le estaba dando gripa, qué sé yo. Y dice, bueno, entiendes que es por esa razón que no quiere jugar, pero pasan 2, 3 semanas, 1, 2, 3 meses, una conducta sostenida ya en determinado periodo que es distinta de lo que habitualmente el menor está, o la menor cómo se conduce, es un indicador de algo, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil? Creo que siempre este es el meollo del asunto, Ara. ¿Por qué es tan difícil darnos cuenta del abuso sexual? Bueno, que es una de las razones más importantes, es que vivimos en una cultura adultocéntrica. ¿Qué significa? Que todo gira alrededor de los adultos y las adultas, ¿no? Es decir, le damos a los menores y a las menores como una segunda categoría, es como están chavos, ellos no saben, tienen experiencia, etcétera, ¿no? Es como todo gira alrededor de nosotros, nuestros problemas son los verdaderamente importantes, los de los niños y las niñas, ¿no? O sea, ¿por qué lloras? Porque se te perdió la lonchera. Ay, hijo, por favor, yo tengo problemas. Si tú supieras lo que yo tengo que resolver, entonces es siempre estar como a los menores y a las menores relegándoles un poco en ese sentido. Y bueno, todo gira alrededor de nosotros. ¿Por qué hablo desde aquí en el abuso sexual? Porque eso impide que veamos qué está pasando con él, ¿no? Esa es una de las razones por las que muchas veces el abuso sexual no se detecta. O porque un niño o una niña se acerca y te dice, es que mi tío me tocó así, o me tocó asado, o me dijo que me bajara el calzón, o me puso su pene y me lo puso en el hombro, ¿no? Ay, estás fantaseando. Ay, tú siempre inventando cosas. A eso me refiero con este asunto del adultocentrismo. Me dejé de verdad, es que volteé la cámara, que como que le estaba bajando la luz al celular. Entonces, estas cosas impiden que lo veamos. ¿Cuándo nos damos cuenta? Muchas veces nos damos cuenta, ese fue mi WhatsApp, muchas veces nos damos cuenta cuando hay ya un desgarro anal, un desgarro vaginal, cuando ya le veo que trae una mordida en una nalga, cuando ya hay una infección, o sea, hay veces que llegamos hasta ese punto para darnos cuenta. Pero ojo, aquí es donde está el gran reto. Y si no se nota, y si no hay manifestaciones corporales,
porque también puede pasar. Hoy entendemos que el abuso sexual no es nada más una penetración, un beso, un manoseo. El abuso sexual también, dentro de las categorías de abuso sexual, está exhibirles una película pornográfica, yo pedirle al niño o la niña que se desnude delante de mí, yo masturbarme delante del niño o la niña, y eso no va a dejar huellas en el cuerpo. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque me encantaría poder decirles con certeza, tú puedes saber si tu hijo o tu hija está siendo abusado o abusada por esto, porque te vas a dar cuenta en esto, pero no pasa así. Entonces, eso hace que tengamos que tener la mirada muy abierta, ser muy empáticas y muy empáticos con los niños y las niñas, y a través de ese conocerlos, de ese estar atentos de sus necesidades, darnos cuenta, ¿no? Ahora, Claro. ¿qué pasa cuando un niño o una niña tiene una muy baja autoestima, ¿no? O sea, si nosotros o nosotras, aquí le hablo a todas las mamás y los papás que nos estén escuchando en este momento o en una reproducción posterior, si yo no enseño a mi hija o a mi hijo a tener una buena autoestima, si yo no cultivo eso en él o en ella, es una presa fácil de un abusador. Porque muchas veces los abusadores hacen uso de este chantaje emocional para que los pequeños y las pequeñas cedan. Entonces, es justo donde quería también, discúlpame que te no. interrumpa, pero creo que es muy importante. El hecho de que sucede en un núcleo cercano, con familiares generalmente, hace que el niño, si nosotros como abuelos, tíos, primos, etcétera, o sea, no extendemos como esas fidelidades, esas situaciones donde el niño debe de entender que tiene que, pase lo que pase, serle fiel a su familia, ¿sí? Porque eso es lo primero que yo creo que le duele, ¿no? El decir, si no guardo silencio, voy a dejar de pertenecer a mi familia, ya no me van a querer, porque estamos hablando de un niño que no tiene la madurez ni física, ni emocional, ni mental para gestionar todo ese tipo de cosas y que es el menos culpable por esa situación. Pero si nosotros estamos extendiendo esas fidelidades y esos núcleos, vamos a ser también más vulnerables a nuestros hijos. No es porque estemos paranoicos y digamos, ah, no, no quieras a tu abuela, no quieras a tu tío. No, simple y sencillamente hay situaciones de seguridad de, a ver, nadie debe de tocar tu cuerpo. Si alguien te hace algo, me lo dices. Grita, no permitas que te hagan eso. En fin, todo ese tipo de situaciones, porque eso, como tú decías, va de la mano con el que se lo callen y va de la mano también con el sufrimiento y el dolor que experimentan por callárselo o por las consecuencias que puedan llegar a tener al decir. sí, claro, tienes toda la razón en lo que dices en dos sentidos, Sara. Uno es esta lealtad a la familia, que como lo dices y lo dices, y nosotras ya de codificación lo entendemos doble o triple, ¿no? Estar en un grupo que te sostenga, que te proteja, que te acompañe, del que formes parte. Esto es muy humano. O sea, esto es una necesidad humana. Entonces, si yo noto como niño o niña, me doy cuenta que en mi familia, por ejemplo, hay muchos problemas, ¿no? Entre mi papá y mi mamá, voy a inventarlo, ¿no? Y a eso le agregamos que vivimos en la casa de mi abuelito, por ejemplo, ¿no? Porque él no tiene trabajo, lo que quieras, podemos inventarnos cualquier situación. Y entonces mi abuelo es el que me está tocando. Y si yo digo algo, nos van a correr de su casa. Algo y mis papás se pelean más de lo que ya se peleaban. Entonces mejor no digo nada. ¿Por qué? Porque el niño o la niña no es que
sí hay una parte en la que naturalmente se siente con esa necesidad de proteger a sus papás y a sus hermanitos, pero más allá de eso es la culpa que se genera. La mayoría de las víctimas que han sufrido abuso sexual en la infancia o en la pubertad, adolescencia, se sienten muy culpables, porque de eso hace uso el abusador o la abusadora, ¿no? Entonces, claro, tienes toda la razón, tienen estas lealtades que no son que la niña o el niño no quiera decir o que le guste. O sea, hay gente que llega al grado de decir, ay, pues si no lo dijo es porque le gustaba. Por favor, no hagamos esos juicios ligeros, por amor de Dios. No es posible que tú puedas decir que una víctima se aguanta porque le gusta. Si no conocemos sobre el tema, mejor no opinemos en el sentido de demeritar el sufrimiento de una víctima, porque atrás de todos esos procesos hay un gran dolor y hay mucho miedo y hay mucha culpa, hay procesos psicológicos y emocionales que no significa, pues es que le gustaba, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Y en este sentido, en esta necesidad de proteger a la familia y de ser leal, se aguanta, ¿no? Y obviamente, pues las amenazas de las y los abusadores, pues son brutales. De verdad, hay una manipulación emocional. ¿Por qué? Porque las niñas y los niños son seres tan puros, tan limpios, tan hermosos. Yo de verdad tengo un amor y un respeto y una admiración por los niños y las niñas. Son nuestra esencia humana más viva, ¿no? Confían en ti, confían en lo que les estás diciendo, confían en lo que tú les explicas de la vida, ellos te creen todo. Entonces, si un ador llega y les dice, esto lo hacen todos los papás y las hijas, pues la niña lo cree, porque confía, ¿no? Y de estas cosas son de las que el abusador o la abusadora se aprovechan. Ahora, por otro lado, ¿cómo vamos a trabajar la autoestima de niñas y niños si nosotros mismos como padres les violentamos? Y eso es algo en lo que hago mucho. ¿Cómo le puedes a un hijo que nadie te toque, tu cuerpo es sagrado, tú eres dueña de tu cuerpo, que nadie te toque, la? Y al rato me lo nalgueo, cachetadas, o le doy un empujón, o le digo que es un idiota porque tiró la leche en la mesa. No tiene sentido eso. Hay una incongruencia en el fondo, ¿no? Creo que el internet está un poquito mal, Miara, y de repente como que ya no te escucho muy bien, pero sí se oyó lo que comentaba. Sí, sí te escuchas, lo que pasa es que no quiero tampoco interrumpirte porque llevas, llevas tu hilo también muy bien y creo que es realmente muy importante todo esto que nos dices. ¿Por qué? Porque es importante sensibilizarnos de los procesos que viven los niños, ¿sí? O sea, a lo mejor para nosotros, tal vez como adultos, sea un shock, ¿no? También muy fuerte que llegue tu hija, tu hijo y te diga, tu hermano más pequeño o lo que sea, que te diga, ¿sabes qué? Es que mi tío, es que mi abuelo, es que no sé quién está haciéndome esto. Y entonces dice, o sea, obviamente como mecanismo de defensa, tal vez la primera respuesta sea no. No puede ser, no está pasando, te lo imaginaste. Sí, ¿por qué? Porque también es doloroso para la persona que recibe en un momento dado la información. Pero eso no quita el hecho, eso no quita que haya sucedido y eso no quita los procesos, tanto de la persona que se entera como del niño. ¿Sí? Claro. Y que se deben de vivir también a la par, y ser solidarios para que realmente se salga de esta situación. Porque también, si no seguimos fomentándolo, se sigue pasando y va a seguir sucediendo. O sabemos también incluso que en ciertas ciudades, en ciertas comunidades es hasta normal, lo estamos normalizando. Vemos niñas de 12 años embarazadas del padrastro, del papá, del tío, o sea, eso no es normal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos procesos para que podamos
entenderlos de esta manera, como nos la planteas, que aparte es la más humana y yo creo que es la mejor. Claro, claro, sí, es cierto esto ahora que hay ciertos espacios culturales donde se ven normal, pero no normal. ¿A qué me refiero normal? A que normal en el sentido estadístico. De hecho, cuando decimos normal, tenemos que referirnos siempre a la estadística, es decir, a esta curva, que ahorita sabemos ya mucho todos de estadística. A esta curva, lo normal, en términos estadísticos, lo normal es la parte más amplia de la curva, donde se ubica la mayoría de los casos. Lo anormal es lo que está a las orillas de la curva de la campana, ¿no? Entonces, es normal en el sentido estadístico. ¿Qué significa? Que pasa mucho, pero no es lo más saludable. ¿Qué pasa con ciertas familias que hay generaciones enteras de mujeres abusadas por sus propios familiares? Hay mujeres que tienen hijos de sus propios padres. Esto pasa mucho, tristemente lo digo con tanto dolor, en las zonas más desprotegidas y vulnerables de nuestro país, porque tenemos todavía, afortunadamente, muchos grupos indígenas que son grupos que hay que proteger, rescatar, cuidar, rescatar las tradiciones, porque son personas de suma valía. Sin embargo, es muy patriarcal la convivencia. Entonces, sí tenemos a un abuelo y que todas sabemos que todas vamos a pasar por el abuelo o ya pasamos por él, pero nadie dice nada porque es lo normal, aunque no sea lo saludable o lo más, esa es la palabra, lo más saludable o lo que provoque bienestar a estas mujeres, ¿no? Por otro lado, en la cultura en la que nosotros estamos, porque tendemos de repente mucho a decir, es que los indígenas como si fueran menos, no, acá no estamos mejor. O sea, vivimos en una cultura que hipersexualiza a las niñas y los niños. Es impresionante, o sea, tenemos ya concursos de bellezas desde niñas que tienen que 3 años, por favor, ya maquilladas con un pequeño tacón. Las niñas están, más las niñas, que siempre lo femenino es un objeto de consumo, ¿no? Las niñas están hipersexualizadas. Y entonces, desde muy pequeña, no significa, ay, porque se quiere poner un brillito en los labios o se quiere pintar las uñas. No es eso, no es que se ponga un brillito o se pinte las uñas, es cómo las niñas desde una más temprana edad empiezan a ser un producto hacia afuera, en el que se sexualizan en los bailes, en la forma de vestir, vamos, es como todo un fenómeno. Entonces, ¿qué pasa afuera? Cuando hay perdónenme que lo exprese así, pero lo hago para tratar de darme a entender, cuando hay un producto que es esta pequeña hipersexualizada, tiene que haber alguien que lo consuma. Entiendo, no estamos hablando de compra-venta, que sí la hay, sabemos que las redes de pornografía y de pederastia están, es un inframundo de terror, ¿no? Pero hablemos como de la gente más común de a pie, que somos nosotros y nosotras. Hay una niña que es un producto y tiene que haber un consumidor. Y entonces la niña sube su video a TikTok y TikTok está inundado de pederastas, ¿no? O sea, también hay atrás de todo esto, hay un factor social, hay que hacer un análisis social muy agudo, porque ya no es nada más, pasa dentro de la casa, pero afuera todo el entorno lo nutre constantemente con lo que estamos viendo. Entonces, nos paramos ante un problema sumamente complejo, querida, es muy complejo. Y mira, de verdad te lo digo para cerrar la participación de este momento. Hoy estamos tú y yo haciendo un en vivo hablando de esto y tenemos entre 5 y 3 personas viéndolo. Pero hacemos un video de maquillaje, un en vivo de maquillaje y hay hasta 50,000 personas conectadas. No nos estamos conectando, no porque nos vean a nosotras, ¿me explico? O porque sea más importante lo que tengo que decir. Solo lo uso para visibilizar qué desconectados estamos, qué desconectadas estamos de estas cosas que revisten gran importancia. Porque si a mi hija o a mi hijo lo abusan, le va a cambiar la vida en muchos sentidos, ¿no? Si no lo visibilizo y lo atiendo a tiempo. Por eso también es muy importante el cuidado
Y con esto, sí me refiero también más a las mujeres. Yo sé que los papás participan cada vez más en la educación y en el cuidado de los hijos y está muy bien. Y no es que sea feminista ni machista ni nada, pero ya también está visto que la mejor manera de un bebé y de un niño de estar es con mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de ella va a ver el mundo, porque a través de ella va a entender las emociones, porque a través de ella va a explorar, porque a través de ella, ¿sí? Hasta que empiece a tener su propia identidad. Y en ese momento también como mamás y como papás estamos obligados, sí, a respetar completamente esa identidad, a dejarlos ser ellos mismos, pero sin sobreexponerlos sin que ve y darle beso a su tanito, o sea, saluda, sí, ok, perfecto, porque es una cortesía, nada más. Y eso es, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y si tú quieres un beso, así y ya. No es, te abrazo, te super beso, te cargo, te doy de vueltas. No, ¿sí? No, como tú dices, ¿no? Exhibirlas en el sentido de que ya la niña de 7 años anda con la pestaña postiza, con el celular aquí sacándose fotos y subimos las fotos de los niños a nuestros muros y a nuestras, ¿por qué? Porque se está sobreexponiendo, ¿no? Entonces, y son niños, ellos no miden porque no entienden todavía lo que pasa. Entonces, explicarles y decirles que es para cuidarlas y que así como nosotros lo hacemos, ellos se tienen también que cuidar, niños y niñas, de toda esta situación. ¿Por qué? Porque pasa y ya, o sea, ¿cuál es la información que tenemos que dar a nuestros niños y cómo cuidarlos para no sobreexponerlos y no estén tan en peligro de sufrir un abuso? Claro, mira, esto que dices es bien importante, Ara, porque de repente entendemos que para educar en prevención solamente tenemos que decir que nadie te toca y si alguien te toca me avisas. Claro, eso es importante, pero es un porcentaje o un pedacito de lo que tenemos que hacer en educación de la sexualidad, porque también si yo solamente digo que a nadie te toque, y me ha tocado un par de mamás que tienen tanto estrés, que siempre están hipervigilantes. Entonces, esa hipervigilancia que nadie, ¿y qué te hizo? ¿Y qué te dijo? ¿Y a dónde fuiste? Y me asomo, y estoy todo el tiempo así, pues una mamá que está todo el tiempo así transmite ese estrés. ¿A qué voy con todo esto? La educación de la sexualidad es amorosa, y esa creo que ha sido mi bandera desde que me empecé a dedicar a esto. No es nada más no te enfermes, no te infectes, que no te toquen, porque también educamos en la sexualidad como si fuera el riesgo más espantoso y terrible de la vida. Tenemos que educar en sexualidad desde el amor, desde la alegría, desde el bienestar, desde el gozo. ¿Por qué? Porque la sexualidad es una parte de nuestra vida, no hay manera de excluirla. Uh-huh. Claro, dentro de las expresiones de la sexualidad hay una que se llama ser asexual y es no me interesa el sexo y está padre, pero es una decisión que has tomado con base en lo que tú quieres o necesitas, es decir, pero a lo que voy es que el sexo o la sexualidad forma parte de nosotros, de nosotras, y tenemos que planteárselo así a los niños y a las niñas y decirle, sí, nadie te debe tocar, pero también debe de haber una educación que diga, mi amor, tu cuerpo es hermoso, tu cuerpo es divino, el cuerpo siente rico, como cuando te echas el chapuzón a la alberca y se siente fresco, o cuando vas en el coche y te entra el aire en la ventana, o cuando te comes un helado, tu cuerpo te atrae esas sensaciones, por eso hay que cuidarlo. O sea, eso también es educar en sexualidad, porque va a ser más fácil que un niño o una niña diga, oye, no me gusta cómo me estás tocando, porque ya se familiarizó con las emociones, las sensaciones que le gustan, las que no le gustan, porque ya aprendió que tiene el poder total sobre su cuerpo. O sea, es un cúmulo de cosas. No es nada más decir, me avisas si te tocan. Es una educación para la vida. Realmente la educación sexual es educación para la vida. Pero obviamente, pues, ¿quién nos enseñó? O sea, vivimos en una cultura
muy perversa. ¿En qué sentido? En que por un lado el sexo está sobrevalorado e hiper desarrollado y por otro lado hay un silencio absoluto. Entonces tú vas al cine, pones una canción, pones una serie y en todo es sexo, 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 por arriba, por abajo y para donde voltees. Pero eso es como un mundo de fantasía. Cuando aterrizas a la realidad y quieres decir algo sexual, ay, amiga, cállate, cochina, ay, es que ella habla de eso, no. O ay, me da pena decirle a mi pareja, o ching, me da pena preguntarle a mis papás. ¿Sí me explico? Es como, son como dos circunstancias tan distintas, y la verdad es que en medio estamos nosotros ahí flotando que no sabemos ni para dónde, ¿no? Y eso nos incluye a los adultos Sí, también. porque somos los que tenemos en un momento dado que hacernos cargo de eso. Claro, Y yo creo que ahorita también muy importante entender que a lo mejor, como tú dices, no es solamente tocamientos, no es solamente ese tipo de cosas. Y seguramente hay en nuestras generaciones muchas personas, hombres y mujeres, que en un momento dado estuvieron expuestos o que recibieron algún tipo de abuso sexual claro. y que no ha sido tratado, que no hay un duelo, que no saben que no es lo normal, que no son culpables por esa situación, que es una tragedia, que es una desgracia, y que al no tener o haber llevado a cabo de una manera sana ese proceso, ese duelo, todas esas cosas, no tampoco saben cómo educar a sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un reflejo también de ese dolor tan grande, de ese secreto, de ese silencio que de repente vivimos. Entonces, ¿cómo identificar primero en nosotros y saber que necesitamos trabajarlo? Y después también cómo a la par puedo ir educando a mis hijos, a mi círculo, en que eso no vuelva a suceder. Claro, híjole, Ara, dices algo tan, tan, tan importante. Creo que nunca nadie jamás me lo ha preguntado como me lo estás preguntando tú, pero evidentemente es fundamental. Y para dar respuesta a esta pregunta me voy a lo inicial. En mi caso, yo me empecé a dedicar pues a estudiar, a prepararme, a trabajar más en talleres y demás este tema, porque me di cuenta que en la sesión terapéutica, en mi trabajo terapéutico, desde hace 23 años lo estoy haciendo, y en ese lapso de tiempo me he dado cuenta que hay más personas que han sufrido abuso sexual de lo que siquiera nos podemos imaginar. O sea, de verdad es impresionante el número de personas que han vivido esto. Y yo te estoy hablando de una muestra pequeña de personas que vinieron a mi consulta, ¿no? A mi consultorio. Eso fue lo que me llevó a mí a decir, ¿qué pasa? O sea, esta es una realidad y pasa, le pasa a tantas personas, ¿por qué no se habla de esto? ¿Y dónde está el hablar de abuso sexual? Entonces, y obviamente las personas que lo comparten en terapia, pues te lo dicen, ¿no? Nunca se lo dije a nadie, o se lo dije a mi mamá y a mi papá y no me pelaron, nadie lo resolvió, etcétera. Entonces lo que dices es impresionante, Ara, porque además viene, como tú y yo lo sabemos, y lo repito porque somos orgullosamente compañeros de descodificación, y entonces se entienden tantas cosas en el transgeneracional. Hay generaciones enteras que han pasado por el abuso sexual, generaciones enteras. Entonces, digo, tú y yo sabemos en esta parte del árbol, cómo el árbol va pidiendo o va presentando cosas para que se resuelvan. Eso a lo mejor lo podemos entender desde la perspectiva de la descodificación biológica. Desde la parte psicológica y terapéutica, o educacional, pues sí es importante decirle a las mujeres y hombres que han vivido abuso y que no lo procesaron y que sienten que es algo que está ya atorado y que ha marcado la vida, trabajen en terapia. Realmente no hay una sola víctima de abuso que tenga que sentirse avergonzada de lo que le pasó. Nunca, nunca, jamás es responsabilidad del que recibe la agresión. Nunca. Debemos de tenerlo clarísimo. Bien lo dice
consigna feminista y es real, a mucha gente no le gustará, pero es así. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. No soy yo, el violador eres tú. El que ejerce, el que ejecuta el acto violento, es el responsable del acto violento. La víctima jamás. Pero en esta cultura tan machista y patriarcal y con esta educación que nos dice, me tocó alguna vez hace muchos años, ¿no? Una chica de secundaria que me decía, es que mi padrastro me mira de una forma que me sentí muy incómoda, veo sus gestos, sus miradas, y se lo dije a mi mamá, le dije, vamos a hablar con la mamá. Hablo con la mamá y la mamá me dice, pues es que ella tiene la culpa, ¿para qué se pone esos shorts? Yo ya se lo dije. Ella es la que malinterpreta las cosas. Esto que nos puede hacer arder la sangre de rabia, de enojo, es común. Y regularmente a la víctima es a la que se le deposita la responsabilidad. Una víctima de un acto de violencia nunca es la responsable. Porque así, perdónenme la vulgaridad de la expresión, pero si así puede sonar, si así la chica, la nena, ande en calzoncitos por la casa, ella no es responsable de que llegue una persona que sabe lo que está haciendo y cometa un abuso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para quienes han sido víctimas hay un dolor muy grande adentro y una culpa. Si hay alguien que en este momento o en una reproducción posterior escuche esto y pasó por esta situación, jamás es tu responsabilidad. Jamás. Y es importante que atiendas esa herida, porque como bien lo dice Ara, trastoca la vida y hay veces que esto le llega a tus hijos y a tus hijas. Me ha tocado mujeres que han vivido abuso sexual y sus hijas son abusadas. Ojo, no quiere decir que te cargues otra culpa y que porque a ti te abusaron van a abusar a tu hija. No tiene esa lógica tan elemental. Pero sí es importante y digno que te atiendas, porque lo que pasó no es tu responsabilidad y no tienes por qué cargar. Yo creo que eso es súper importante porque esta idea de que realmente somos seres humanos maravillosos, que estamos hechos y que nacimos para cumplir una serie de cosas y de metas y de misiones y de situaciones, y que por una situación trágica, por una desgracia de la que no tienes la culpa, haya una situación que te haya dolido tanto, que te haya partido como persona, que de repente no entiendas, que de repente no puedas superar, puedes de ahí acercarte con los profesionales para tratarlo y entonces desde esa ser maravilloso, desde esa gran persona y desde ese amor tanto de la familia como propio, obviamente ir resanando esa herida y desde ahí también que permee al cuidado de tu familia, al cuidado de los tuyos, para que esto no se vuelva a repetir y quede claro que no es algo normal. ¿Por qué? Porque también ahorita estamos hablando del infantil, pero ahora en la adolescencia los chavos salen más, están más en contacto con alcohol, con drogas, las niñas están siendo muy vulnerables porque pueden ingerir demasiado, les pueden poner algo en la bebida y de repente dicen, ay, pues es que estaba ahí, pues es que se puso a tomar. No, tampoco es tu culpa. Y entender también que necesitamos educar tanto a los niños como a las niñas a cuidarse ellos, a cuidarse entre ellos y a cuidar no agredir ni dañar a nadie, porque nadie tiene el derecho de hacerlo ni de agredir de esa manera a la vida de otra persona. Claro, definitivamente, Araceli. Creo que era un poco lo que acabas de decir, era un poco esto que decía hace un rato, estamos educando para la vida. En ese adultocentrismo, los adultos siempre decimos, es que en mis tiempos, ¿no? O sea, es como, sí, ajá, nuestros tiempos ya pasaron, ¿no? Y tampoco sé si eran mejores. Y los papás decían lo mismo, ¿no? Mis papás y mis abuelos, es que en mis tiempos, es que antes todo era mejor. Eso
no podemos saber, uno, y dos, es inútil. Hoy es hoy. Hoy vivimos una circunstancia muy particular, en una dinámica social muy particular. Todo el avance tecnológico, le ha dado un giro a la convivencia humana. Entonces, realmente los chicos y las chicas viven en un universo paralelo al nuestro, en una dinámica distinta, viven conectados a los dispositivos. Entonces, hay mucha información que fácilmente los puede volar. ¿A qué me refiero? Si nosotros como padres y madres, familias, no damos una consistencia a la educación de los chavos, las chavas, los niños, las niñas, una educación sólida, una educación fuerte en cuanto al autorrespeto, a la toma de decisiones, al proceso de pensamiento reflexivo y muchas otras cosas, se nos van a perder muy fácil. ¿Por qué? Porque afuera hay un mundo completo al que no tenemos ni idea lo que está pasando por ojos y por sus cabezas en información. Entonces, mi papel como familia es dar esas herramientas para que, aunque mi hijo cometa errores, porque los va a cometer como todos y todas, pero que tenga una barra guía de educación que le oriente hacia dónde tiene que ir, que siempre haya esa barra de ética sólida, firme, de amor, de autoconocimiento, para que se pueda enfrentar a cualquier situación de la vida. Porque hoy es el 2020 y el mundo está revolucionado. Yo no sé cómo va a ser 2030, qué cosas vamos a estar viviendo. Y nos estamos perdiendo realmente. ¿Por qué? Porque hace falta esa solidez. Y no me refiero, ahora yo no lo hablo desde ahí, desde los valores, porque es como un discurso que ya está muy, para mí, muy quemado y que no es útil en el sentido de los valores, no. Hay que privilegiar, digo, los valores son importantes, el respeto, eso lo entiendo, pero hay que privilegiar los procesos cognitivos de análisis, de toma de decisiones, la responsabilidad social, que es otra cosa que ahora es muy importante, y enseñar a las personas, a los chavos y a las chavas que nuestras acciones tienen impactos hacia afuera. Es decir, estamos hablando de una educación global para la vida del contexto de lo sexual, pero que va a impactar absolutamente en todo. De forma que nuestros chavos y nuestras chavas no se tengan que perder en el camino, porque sí, lo que se ve es sumamente triste y muy, muy, muy lastimoso ver a una chiquita de 17 años alcoholizada, tirada en el suelo, ¿no? De la calle, orinada, sin calzones, que le tomaron fotos y la subieron. Son cosas muy fuertes ante las que tenemos que hacer algo, ¿no? Y el abuso sexual es una más de estas piezas, de esta situación tan compleja a la que nos estamos enfrentando. Claro. Ahora, en esta empatía, ¿qué hacer cuando alguien acude a nosotros o por alguna situación se da y nos enteramos que estamos frente a alguien que sufrió abuso? ¿Cómo mostrar esa empatía? Solo necesitamos que la persona se descargue, mostrarle amor, dirigirlo con un profesional. ¿Qué necesitamos hacer? Claro, qué gran pregunta, Ara. Punto 1, jamás. ¿Por qué no lo dijiste antes? Esta es una pregunta que a la víctima no le ayudas a nada. Al contrario, la mortificas más, ¿no? Porque es como un reclamo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si una víctima de abuso sexual no habla antes es porque no ha podido hacerlo, porque tenía miedo, por muchas razones. Eso no, esa pregunta hay que descartarla, porque no aporta nada. Solamente le aporta más culpa a la persona. Esa es una, ¿no? 2, sin juzgar, nunca, nunca, nunca juzgar. Realmente cuando una víctima se abre, yo sé que una de repente dice estas cosas porque no sabe qué decir, ¿no? Así como, ay, no sé, se te puede ocurrir cualquier pregunta que no sirva, pero es abrirle el corazón a esa persona y decirle, te agradezco que me hayas compartido esto. No puedo imaginarme lo que estás sintiendo, aunque tal vez no alcance a dimensionarlo, pero aquí estoy. ¿Cómo puedo ayudarte? Es que solo quiero hablar, aquí estoy, ¿no?
Es que necesito ayuda profesional, sí, pues vamos, te derivo a alguien. Es decir, es irnos a la empatía más básica, ¿no? Por eso me encantó tu pregunta, Ara, porque no se necesita ser terapeuta para todas las personas que nos ven y no lo sean. No se necesita ser terapeuta para tenderle la mano a una persona y decirle, aquí estoy sin juzgarte, cómo me duele que hayas pasado por esto, nadie debe pasar por esto, ¿no? De verdad lo lamento, ¿qué puedo hacer por ti? Es todo lo que podríamos hacer, porque sí, regularmente nos vamos a ir a la víctima y a, escuchaba antier una entrevista que le hacían a una mujer, víctima de violencia, y la entrevistadora le decía, bueno, pero es que a lo mejor tú también muchas veces, no es que provocaste al señor que te pegara, y es como, o sea, no, nos falta mucha educación todavía en ese sentido. No hay una víctima que provoque, ¿no? Tendremos que meternos como otras cosas, pero creo que no es el punto. Entonces, simplemente respondiendo a tu pregunta, es esa empatía más elemental y decir, aquí estoy. Tal vez no alcance a entender todo lo que estás sintiendo porque creo que es un dolor muy grande, pero estoy contigo. No eres responsable. Tienes derecho a vivir de manera digna. Entonces, creo que eso es básicamente, y sí, como lo dices, si lo dices bien, a derivarles a un terapeuta, en caso de que lo quieran trabajar, porque pues, sí, se esconden atrás pues dolores muy, muy crudos que se necesitan trabajar. Así es. Ay, Pues ya calada. se nos acabó el tiempo. Gracias, de verdad, Sol, por compartir tus sabios conocimientos, toda tu experiencia. Como lo dije desde un principio, te admiro muchísimo por toda la labor que haces y por toda la coherencia que tienes entre lo que dices y por lo que trabajas, y porque eso realmente crea un valor para todos, y porque nos acercas a ser realmente más humanos y a entendernos desde ahí, desde el ser humano que somos. ¿Qué mensaje final puedes darnos y tus datos, por favor, para que cualquiera que nos vea y tenga algún problema pueda referirse contigo? Gracias, amiga. Pues antes de despedirme, agradecértelo a ti. Yo también te admiro mucho. Eres una mujer con una garra y con una fuerza para el emprendimiento y ha sido guía para muchos. Es para mí un placer y un honor de verdad compartir contigo, Ara. Y pues siempre agradecerte el espacio. Lo que yo me gustaría dejar como un mensaje final es no tengan miedo a hablar de sexualidad con sus hijos e hijas. No siempre sabemos, porque pues no nos enseñaron, ¿no? Pero cuando no sepas qué decirle a tu hijo o hija, busca información. Y cuando tu hijo o tu hija tenga una pregunta que no le sepas responder, dile, mi amor, no lo vamos a investigarlo, ¿te parece? No tengan miedo. Bajémonos de este ladrillito del adultocentrismo donde creemos que lo tenemos que saber todo. No, ni hoy ni nunca vamos a saberlo todo. La vida es un proceso de aprendizaje, la vida es un proceso de acompañamiento. La verdad es que no hay metas ni finales, siempre estamos en movimiento. Entonces, no tengan miedo, eduquen a sus hijos y a sus hijas, busquen y por favor compartan esta información, compartan este en vivo, este video a otras mamás. Ara y yo ya traemos entre mano ahí algunos planes como para poder hacer el taller. Talleres, Sí. ya Sol nos va a dar unos muy buenos talleres para Hay un taller aprender de la... muchísimo más de esto. Ay, perdóname, te interrumpí porque se cortó. Hay un taller que es prevención del abuso sexual, hay un taller que es inicio de vida sexual para mujeres jóvenes. O sea, sí hay que hablarle esto a las chicas. Las familias le quieren empezar a hablar, de acuerdo a ciertas encuestas, quieren empezar a hablar de sexualidad a sus hijos y a sus hijas a los 14 años. ¿Saben qué? El inicio de vida sexual más temprano en nuestro país es de 12. ¿Quieres empezar a hablarle de sexualidad cuando tu hija o tu hijo ya tiene vida sexual? O sea, estamos desfasadas. Entonces, están estos talleres, ¿no? De educación sexual, inicio de vida sexual para mujeres jovencitas, no porque las empujemos a que tengan vida sexual, no, es para que lo piensen, sepan cómo hacerlo.
Y bueno, ahí tenemos varias cosas entre manos. Siempre manténganse pendiente de Flow Radio, de mujeres que con integridad siempre van a encontrar esta información. Mi teléfono es 2223 93 22 73. Por favor, si necesitan una consulta, si les interesa algún taller, mándenos un mensaje para pues contactarnos. No les doy el Instagram porque ni sé cuál es mi Instagram. ¿Será? Supongo que es Sol Sal Sol 5, ¿no, amiga? No Sí, sé. así salió. Sí. Mi Instagram. Como ven, soy un fracaso para el Instagram, pero ahí está el teléfono, ¿no? Entonces un mensajito o a través de